Hola, mi nombre es José Fernando Rodríguez Guevara, yo soy médico general, egresado de la Universidad de Santander UDES en el año 2009, médico formado en rural con la unidad de cuidados intensivos de Foscal, médico de promoción y prevención durante 7 años con 2 empresas del sector salud, Foscal y con Salud Total EPS. Trabajé con empresas de ambulancias como SOS Ambulancias, también trabajé en servicios médicos en diferentes pueblos del departamento como Santa Bárbara, Cabrera y otros municipios de aquí en nuestra región. Entonces, aquí con la Universidad Pontificia, cerca de cumplir mi 5.º año con esta hermosa universidad, con esta hermosa comunidad, y pues muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Listo, muchas gracias. Entonces, le voy a empezar a formular las preguntas. La primera sería, ¿cuál cree usted que ha sido el papel de la medicina en la sociedad y por qué esta ha sido tan determinante e importante? Bien, yo creo que en las diferentes sociedades, y si hablamos desde la propia antigüedad, se ha demostrado que aquel responsable en una comunidad de la salud, llámese chamán, curandero o sanador, siempre son personas que la comunidad tiene como referentes para poder ayudar a los otros. Entonces, como médico y como personal de salud, siempre somos un referente para nuestras diferentes comunidades, para la sociedad, para poder ayudar frente a las enfermedades. Recordemos que hemos durante la historia tenido muchos episodios de pandemias, epidemias, que si no fuera por un personal médico, por un personal que investiga, que está al frente de estas situaciones, pues ¿qué sería nuestra sociedad? Entonces pienso que somos un pilar fundamental de nuestra sociedad como médicos y como personal de salud. Desde la antigüedad, con los inicios de las enseñanzas de Sócrates y Aristóteles, se le empieza a dar importancia al hombre, siendo este el centro o eje fundamental de todo. Y es que si no existiera el ser humano, no existiría nada de lo que conocemos hoy en día. Es ahí justamente donde se prioriza y se entiende que el ser necesita ciertos cuidados para proteger su salud. Podemos decir que la importancia de la medicina humana radica en esto mismo, pues es la única profesión que atiende y protege la salud de las personas, siendo esta necesaria en todas las etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, entonces como segunda pregunta ya es como más personal, y es ¿por qué escogió finalmente encaminarse por la carrera de medicina, existiendo una gran diversidad de opciones profesionales? Bien, yo creo que la carrera profesional es también un impulso, una vocación que tenemos cada uno de nosotros en las diferentes áreas. Creo que en mi situación personal soy el hijo de una enfermera que trabajó 30 años en el sector salud, y desde muy pequeño, puedo decir que desde los 5 años, tuve una experiencia muy personal en la cual mi mamá en los tiempos que ella trabajó, cosa curiosa, ellos podían llevar a sus hijos a la clínica a los turnos, y tuve que compartir algunos turnos con mi mamá siendo muy pequeño, y en esos turnos pues obviamente uno estaba alejado de la situación, pero pude ver cómo era el movimiento en una clínica, el olor de una clínica, cómo se manejaban los médicos, cómo se manejaban las enfermeras, y eso tal vez creó en mí esta pasión y este amor por el servicio al otro, por el servicio a los demás. Entonces se lo debo a mi mamá, que es enfermera auxiliar de enfermería durante 35 años, y creo que ella fue mi mayor impulso para entregarme a esto, que es ayudar a los prójimos. Bueno, quisiéramos saber qué enfrentamientos ha tenido en su profesión, qué dilemas ha tenido en ella, haciendo referente al ámbito ético o moral, ante su juramento hipocrático en el momento de graduarse y en el ámbito tecnológico. Bien, desde el punto de vista de lo ético, no nos vamos a ir muy lejos. Recientemente se aprobó la ley de aborto de las 24 semanas, de la cual tal vez yo me considero un objetor de conciencia, como una persona que desde el juramento hipocrático voy en pro de salvar la vida desde la formación del feto, desde la formación del ser humano,
desde mi escuela que me enseñó a valorar la vida desde lo más diminuto, desde lo más pequeño hasta el adulto mayor, pienso que desde ese punto de vista tal vez soy una persona que va en contra de algunas cosas que políticamente se considerarían correctas. Desde el punto de vista de lo moral o desde lo tecnológico, en cuanto a cómo ha sido mi trabajo durante estos casi 10 años de experiencia profesional como médico general, me he encontrado con situaciones donde tal vez no hay la capacidad tecnológica o la capacidad de medicamentos para poder atender ciertas situaciones, y pues eso tal vez lo enfrenta a uno a veces siendo recursivo. Entonces creo que eso lo que podría decir desde lo ético, desde lo tecnológico, cómo ha sido, o sea, poderme enfrentar a estas situaciones. Hablemos ahora de la pandemia que nos permitió adaptarnos a otro tipo de temática, no estar desde lo presencial, sino desde la virtualidad para poder atender las diferentes situaciones de la enfermedad de la gente. Listo. Continuando, ¿piensa usted que la tecnología ha tenido un impacto significativo en la medicina desde sus comienzos hasta la modernidad? Sí, realmente creo que con el tiempo, en el futuro, tal vez no tan lejano, sea la inteligencia artificial quien reemplace ciertos procesos que hacemos los médicos. La inteligencia artificial ha demostrado que, por ejemplo, en el campo de la radiología, se necesite otro tipo de concepto, porque ya la tecnología puede interpretar una imagen y decirte qué está bien o qué está mal, o sea que no necesitamos un segundo o un tercero, que es el radiólogo quien interpreta. Eso lo estoy hablando desde la radiología. Y más allá de eso, pues ya hay inclusive bots que ellos, tú colocas el síntoma y él te da probabilidades de lo que tú puedas tener y posibles manejos a realizar. Donde tal vez la tecnología aún no nos deja o no nos gana es en la intervención sobre el paciente. Aún necesitamos del ser humano, del ser de salud, del personal de salud, para que se enfrente a las situaciones como la palpación, la valoración del paciente en físico, en vivo y en directo. Pero sí, la tecnología a través del tiempo ha permitido que muchas cosas cambien. Ya se puede operar desde 2 sitios diferentes del mundo. Hay bots y hay robots que pueden operar una persona estando en un lado y otra persona estando en otro lado del mundo. Entonces hacia allá vamos. Creo que sí, el futuro y la tecnología nos está acercando a que la medicina sea mucho mejor, pero lo que no podemos dejar es deshumanizarnos de eso. O sea, finalmente un robot no va a reemplazar la conciencia humana. Entonces eso es lo que yo creo que a lo que nos vamos a ver enfrentados en el futuro. La tecnología contribuyó a la medicina de múltiples formas, pues los beneficios que esta combinación ha traído para la humanidad los podemos visualizar hasta el sol de hoy, aumentando, por ejemplo, la accesibilidad a la asistencia médica e inclusive el incremento de la esperanza y calidad de vida de las personas, sin mencionar la cantidad de herramientas que se han creado en pro a esto, creando así nuevos fármacos, tratamientos o inclusive máquinas que sirven de apoyo para los médicos. Bueno, ahora, desde el punto de vista como médico profesional, ¿a qué problemas crees que se enfrentan los médicos ante la escasez de aparatos tecnológicos en un hospital al momento de prestar el servicio? Bien, desde mi experiencia personal estuve en diferentes pueblos donde, por ejemplo, no había medicamentos, donde no había elementos para poder hacer una correcta reanimación en una persona que estuviera en paro cardiorrespiratorio, y tocaba ser muy recursivo. De cierta forma yo creo que ciertas condiciones que hacen difícil un trabajo nos enfrentan a aprender más. Entonces, desde el punto de vista, creo que un médico debe enfrentarse a cosas que no sean fáciles, a salir de una zona de confort para ser mejores. O sea, siempre, como en todo en la vida, no puede ser fácil todo, sino que las situaciones difíciles nos hacen mejores profesionales, mejores personas. Pero sí, claro que creo que la nación, el gobierno, nunca puede dejar de lado la salud en los diferentes pueblos donde escasean ciertas cosas que son de vitalidad, y que creo que a veces eso queda muy delegado. Realmente creo que
se necesita el apoyo y el respeto por la salud. La pandemia nos enfrentó a eso, a realmente ver que sí el médico es necesario, a ver que la enfermera es necesaria, que al personal de salud de primera línea era vital. Entonces creo que sí es importante que se tenga en cuenta todo esto. La escasez de aparatos tecnológicos en estos tiempos de modernidad significarían para el médico no poder emplear sus conocimientos adquiridos o una limitación para él al momento de proceder a realizar cualquier procedimiento médico, pues hoy en día para nadie es un secreto que la tecnología se ha convertido en base fundamental de absolutamente todo, inclusive al momento de realizar una simple consulta médica. No, ya contextualizando con la pregunta anterior, nos gustaría saber cómo fue su vivencia al enfrentarse a una nueva situación de salud sin estar preparado en el contexto de la pandemia. Ok, yo tengo un concepto personal que es, trato de decírmelo cada vez que encuentro situaciones difíciles en mi vida, es un concepto personal. Es una frase que dice: no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Entonces creo que de mi parte como profesional, enfrentarme a cambios como pasar de la presencialidad a la virtualidad, nos enfrentó a manejar un software, a hacer las preguntas correctas a las personas que tienen un síntoma, a poder enfocarlo, decirle esto está bien, esto está mal. Y por eso nuestro servicio fue de teleorientación, no es telemedicina, es una orientación sobre el paciente para poderlo guiar sobre lo que está sintiendo. Muchas veces, y en la medicina se sabe que el 60% de las consultas tienen un componente emocional. Entonces la persona tiene un dolor, tiene una sensación y siempre va a tener una duda sobre eso, y a veces solo calmando esa sensación de angustia sobre lo que no puede entender, cambia el proceso mental en la persona y ella tiene más calma y puede enfrentar más fácilmente lo que siente. Entonces la virtualidad nos dio eso, la oportunidad de, como médico general, les digo desde mi campo como médico general, acercarme al paciente a veces en la virtualidad, ¿sí? Y poderle decir a la cara, como lo hacemos también en la presencialidad: tienes esto, haz esto, pongamos en práctica esto. Y creo que la experiencia fue muy enriquecedora. Sigue siendo una herramienta muy útil, volvimos a la presencialidad, pero seguimos haciendo virtualidad. Entonces ya no es solo que volvimos y abandonamos lo virtual, sino que ahora estamos complementando estas dos acciones. La pandemia fue un reto muy grande para todos nosotros, puesto que nos tuvimos que enfrentar, se podría decir, a un terreno totalmente desconocido, no solo para las personas del común, sino también para los médicos, quienes quedaron en estado de incertidumbre ante esta nueva enfermedad, siendo así que al inicio de la pandemia se perdieron muchas vidas, pues aún eran escasas las investigaciones médicas ante esta enfermedad, y los tratamientos que debían realizarse para tratarla aún no habían emergido. Y es ahí precisamente donde la complementariedad de la tecnología y la medicina aparecen para sobrellevar toda esta situación. Listo. Como última pregunta, desde su punto de vista profesional, para usted, ¿qué es el humanismo y cómo se aplica en la medicina? Wow, el humanismo. Concepto como tal no te podría decir, pero un concepto más como fidedigno a la causa no podría decirlo, más bien pienso que hablaría de qué es ser humano en la consulta. Pienso que a los médicos generales, lastimosamente antes de pandemia, lo viví en diferentes empresas, se le ha quitado lo humano al médico. Entonces el médico se ha hecho más de los 20 minutos de imprimir unas fórmulas. Muchos pacientes que pasó conmigo me comentaban, y no porque yo hubiese sido mejor que mis anteriores compañeros, me comentaban que los médicos tal vez no miraban al paciente a la cara, que el médico no hablaba con su paciente, que su médico no era empático. Entonces, más que humanismo, pienso que me podría decir que lo que nos falta como médicos es ser más humanos, ser más empáticos, ser más cercanos a ustedes, que son nuestro bienestar. O sea, para nosotros como médicos, pienso que siempre debemos abogar por tener algo que me explicaron a mí en la universidad, que era la relación médico-paciente. Si no hay una relación médico-paciente que nos haga más humanos, que nos haga más empáticos,
que nos podamos sentar y tú me puedas a mí contar las cosas porque sientes que yo te puedo escuchar y que tú me puedes hablar. Eso es lo que yo creo que nos falta como médicos, ser más humanos. Bueno, entonces todos queríamos darte las gracias por brindarnos este espacio. Okay. Nosotros era muy importante saber qué era el humanismo y todos sus componentes desde el punto de vista de un médico. Bueno, Nuestra lectura. Bueno, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto aquí. Este es su consultorio médico aquí en la UPB. Nos encontramos de lunes a viernes de 6 a 4 de la tarde. Me pueden encontrar por el correo mío que es josefernando.rodriguez@upb.edu.co y aquí pueden consultarme para consulta médica, valoración de exámenes, solicitud de exámenes, videoconsulta, teleorientación y muchas cosas más. Entonces es un gusto para mí estar con ustedes hoy.